Jaime Cervantes de Gortari fue sobre la vida de Alberto Castillo como técnico y comunicador social en México. Persona que estudió, que mejoró su capacidad intelectual, su capacidad profesional, que se preparó, etcétera, como ingeniero, que logró inclusive aportar con tecnologías interesantes, novedosas, importantes, y que a la vez tenía muy claro su presencia en la sociedad. Yo creo que la manera de pensar de Alberto Castillo no es simplemente como resultado de una lucha en la que él se vio involucrado y fue reprimido físicamente, inclusive con prisión, sino que ya tenía él una convicción muy clara de todo esto, estaba tratando de cristalizarlo en la sociedad, dárselo a la juventud, a las nuevas generaciones. Entonces, creo que es una figura muy importante, pero no solamente como ejemplo, sino además por la trascendencia de las cuestiones que él planteó concretamente, ¿no? En lo político y en lo social. Hoy día es muy común, se llama tridilosa, ¿no? Es un concepto muy interesante porque es la optimación del manejo de concreto y de acero, de tal manera de optimizar, de mejorar la distribución de cargas que ahí se presenta, de tal forma que al final se constituye en una estructura que es muy sólida, pesa muy poco y es muy aceptable para cualquier tipo de obra, ¿no? Hay muchos ejemplos ya hoy día. Personalmente, en su capacidad de convencimiento hacia el estudiantado, ¿no? Era una persona que sabía hablar a la gente, ¿no? La claridad de sus conceptos, su evidencia de que estaba viviendo lo que él decía, y por otro lado su conocimiento, porque él tenía un sustento tecnológico y matemático muy fuerte, ¿no? Lo que él hizo fue combinar la parte, digamos, técnica, científico-técnica, con la parte socioeconómica. Fue un ingeniero de primer nivel, con gran éxito, desarrolló varios sistemas que hablaremos un poquito más adelante. Un maestro de primer nivel también, un maestro que sus clases eran de gran claridad, de gran entusiasmo, siempre con una voz nítida, con una voz totalmente limpia, y siempre, sobre todo, creyendo en y practicando lo que él pregonaba. Aquí lo vemos en algunas composiciones fotográficas, por ejemplo, durante el movimiento. Ahí se ve todavía el lado izquierdo superior, cuando era más joven, que participó en la creación del llamado Movimiento de Liberación Nacional, que fue una agrupación independiente de los partidos políticos que había en aquel entonces, independiente de las tendencias, digamos, de izquierda, que esencialmente se concretaban al Partido Comunista. Había el Partido Popular Socialista, que era muy importante en México y que también tuvo un papel, digamos, preponderante en la política de aquel entonces, pero más en la función de los trabajadores. Y lo que pregonaba este movimiento era un poquito la visión tercermundista, ¿no? Tercermundista en la más genuina acepción de la palabra, tratando de que los pueblos realmente progresaran, realmente hubiera una oportunidad para una mejor vida, para una mejor sociedad. Ese movimiento, que fue típico de los 60, al principio, Alberto lo participó, digamos, de manera importante. Es un movimiento que en su origen fue creado por Lázaro Cárdenas, que tenía toda esa visión política de estadista de su época también. Y en cuanto el movimiento estudiantil empezó a tomar forma, Alberto, junto con otros maestros, formaron de inmediato lo que se llamó la coalición de maestros en pro de las libertades democráticas. Con eso se echaban la soga al cuello, porque sí eran identificables, ¿no?
Entonces rápidamente los medios, son fulano, y eso hay que perseguirlos, ¿no? Y los persiguieron hasta agarrarlos a todos, ¿no? A los estudiantes se tardaron más. En el 2 de octubre, hace 44 años, lograron apresar a una gran mayoría de los líderes estudiantiles. Y a todos fueron a dar a la cárcel y todos los procesaron, entre comillas, por delitos de lo más irracional, de lo más tonto, y los tuvieron ahí un poco más de 2 años en prisión. En condiciones además muy deplorables en términos de, pues los tenían muy señalados. Hubo un hecho, por ejemplo, como al año, yo creo, o menos del año, que yo lo recuerdo, en que de repente les llamábamos los presos políticos, ¿no? En su mayoría eran los estudiantes y los maestros, más otros escritores y otros luchadores. De repente se dieron cuenta que estaban abiertas las rejas de la prisión, ¿no? Estaba la crujía que se llamaba, ¿no? Y entonces eso motivó cierta curiosidad, ¿qué está pasando, no? Rápidamente los maestros dijeron, no, es una provocación, no vayan, ¿no? Y cuando menos se dieron cuenta ya tenían encima a los presos comunes de tipo delincuencia, golpeándolos, ¿no? Y maltratándolos, ¿no? Hubo quien tuvo pérdida de ojo y golpizas, etcétera, ¿no? ¿Eso quién lo organizó? El gobierno, sin lugar a dudas. Después de la declaración ante el juez, de nuevo a la celda, solo, aislado, a esperar. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero ahora ya puedo recibir periódicos y por fin Tere puede visitarme y salgo al patio soleado, largo, estrecho, para recibirla. Más tarde empiezan las esperas. Y pasan los días. 1, 2, 3. Llega el auto de formal prisión. Estoy formalmente preso. Y ahora, a esperar que me trasladen con mis compañeros del movimiento estudiantil popular. A esperar otra vez. El verbo más conjugado en la cárcel. Nada se puede predecir. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá tal cosa? Tal vez ahora, tal vez dentro de un año, quizás nunca. Lo más seguro es que quién sabe, pero ya empiezo a percibir la periodicidad de algunos movimientos, a tomar conciencia de la repetición rítmica de algunos de los acontecimientos, la visita de los domingos. Veo a mis hijos. Veo a mi esposa y veo a algunos amigos, pero la espera se vuelve angustiosa. ¿Podrán pasar o les detendrán mis carceleros bajo cualquier pretexto? A veces sí, a veces no. Una espera sucede a otra. Me doy cuenta de que los reclusos, principalmente los jóvenes, miden el tiempo de una manera que me resulta rara. Ellos tienen ya en prisión 9 meses a mi llegada y cuentan las semanas, pero no los días, menos las horas. Casi nadie tiene reloj. De los compañeros que me tocan para la cocina colectiva, ninguno, excepto yo. Algunos me preguntan para qué quiero reloj en la cárcel. No lo sé. Aquí no hay horas, solo la mañana, la tarde y la noche. Y el tiempo se contrae. Dicen los presos, un día largo, muy largo, eterno, de lunes al sábado. Y uno chiquito, pequeñito, que es el domingo. La agresión sucedió el primer día del Año Nuevo, por la noche. Cuando la dirección del penal promovió el ataque de cientos y cientos de presos comunes en nuestra contra, ofreciéndoles como premio el botín de nuestras pertenencias, quedamos por completo indefensos a merced de una multitud enardecida e irresponsable. Nuestras celdas se quedaron sin más salida que la de la muerte cuando fueron invadidas por seres excitados por la ambición de poseer algo
ya que nada tienen. Seres armados de palos, tubos, cuchillos, puñales y hasta machetes. Seres olvidados, víctimas de una sociedad que no castiga al delito, sino a la pobreza. Mis hijos se han hecho hombres en solo 100 días míos, que son 700 días para ellos. Los niños volviéndose hombres sin que el padre pueda estar con ellos. Yo he tratado de ser amigo de mis hijos, de Eberto, Javier y Héctor. Ahora, para suplir mi ausencia, hago paquetes de afecto durante toda la semana para entregárselos el domingo. Pero resulta que los domingos viene mucha gente, numerosos amigos. Tengo ahora más amigos que antes. Vienen muchos exalumnos, obreros, campesinos y maestros de escuela, y por eso el domingo es la locura. No hay tiempo ni oportunidad para entregar mis paquetes de afecto a los hijos. Me quedo con ellos y espero la próxima vez. Bien, si los presos de más edad experimentamos estos problemas, los jóvenes sufren más, porque ellos no han vivido. La desesperación les hace ver posibilidades en muchas cosas, en una declaración de amigos, en un movimiento popular, en un sacudirse de América Latina. Y nada. La injusticia y la sinrazón se han institucionalizado. Ellos que lucharon contra la injusticia la sufren en carne propia. La novia se va, los deja, pues desea casarse. Los amigos, numerosos afuera, no vienen porque tienen miedo a comprometerse. Yo estaba preparado para la inmersión en esta cápsula del tiempo. Jamás me he sentido derrotado. Entendí desde hace mucho que había cosas que yo podía remediar, otras no. Que había cosas en las que yo podía influir, en otras no. Que había lugares a los que podía ir, a otros no. Comprendí al llegar a prisión lo que para mí es fundamental, que podía seguir en la lucha contra el sistema opresor del pueblo, de los humildes, porque yo, a pesar de todo, soy libre. Nadie puede someter mi conciencia a prisión. Cárcel de Lecumberri, noviembre de 1970. Creo yo por esto que el movimiento del 68 no fue un movimiento de grupos políticos, de sectores muy reducidos de la población. Fue un movimiento de una juventud que, como el movimiento que había en Europa, reclamaban su libertad y su derecho a expresarse. Los jóvenes de ahora quizá no valoren lo que se hacía entonces porque no saben que era prácticamente imposible hacer una manifestación sin recibir la represión, la que fuera. No se podía salir a las calles, no se podía salir a las plazas. En los periódicos prácticamente todos, con excepción del Excelsior, no publicaban nada en sus columnas. Y era una cerrazón tremenda. Esta explosión de ansias libertarias de los jóvenes fue muy hermosamente acompañado por un apoyo popular, campesinos, obreros, amas de casa. Y esta semilla quedó ahí, como decía, quedó ahí, y la desaparición física de gentes como Pepe Revueltas o como Elide Gortari, pues no quita para nada su imagen entre los jóvenes que participaron, entre los maestros que nos sumamos a ese esfuerzo. No quita que esa imagen está presente y que será recordada siempre como una participación generosa de hombres con gran prestigio académico, al lado de los jóvenes que querían no solamente una universidad, un politécnico, una escuela de agricultura, una normal, más libres, más limpias, sino querían que el pueblo de México participara de su anhelo por ser más libres,
por ser más dignos. Bueno, pero digamos que esa fue la parte ya de la represión, la parte de, vamos a hablar ahora ya del aspecto que yo creo que es el más importante de Alberto Castillo, ¿no? Más que su claridad para hablar, más que sus inventos tecnológicos para el estudio de las estructuras y la construcción, que lo comentaremos más adelantito, es la parte de visión, de la capacidad de visión de lo que hacía falta para el país, ¿no? O sea, el país no puede seguir así, hace falta la organización de masas, la organización de un partido que sea independiente, la búsqueda de acciones de manera común, de manera estructurada, que busquen, que promuevan que haya un cambio social en este país, ¿no? Y la única manera de lograrlo es con un partido político, vamos a creer. Eso lo estuvo madurando en la cárcel. Es muy interesante lo que pensaba Alberto, ¿no? Traigo aquí una serie de archivos, están todos en la red, se pueden conseguir fácilmente, pero para el que le interese un poco más, lo puedo dejar a través de Alejandro Lozano. Es muy interesante sus pensamientos porque denota claramente que él no le amedrentó la situación que sufrió, que él sufrió, ¿no? Él estuvo primero como 6, 7 meses o poco más clandestinamente, ¿no? A él no lo agarraron al principio, ¿no? Él estuvo anduvo escondiéndose hasta que decidió entregarse, ¿no? Y le decían, no, si te entregas te van a... Lo hizo de una manera inteligente, se entregó, si no, pues lo apresaron de inmediato, ¿no? Probablemente el gobierno veía en él el enemigo más fuerte, ¿no? Probablemente. Entonces, su enorme capacidad como ser humano no es nada más en lo técnico o en el expositor o orador, sino en su capacidad de organización y de decir, bueno, ya nos golpearon, pero no hay que ver para atrás, no hay que ver hacia adelante, ¿no? Vamos a constituirnos, ¿no? Entonces, desde la cárcel estuvo trabajando particularmente con los ferrocarrileros, ¿no? Para ir buscando la creación de este partido, que lo lograron en el 74, pocos años de haber salido de la prisión, ¿no? Y este Partido Mexicano de los Trabajadores pues empezó a hacer su labor partidista, se registró, etcétera, y de luego pues él fue uno de los primeros candidatos a ocupar puestos de relevancia en el gobierno, ¿no? Primero fue diputado, después lo nombraron candidato ya de lo que era el Partido de la Revolución Democrática, que fue acuérdense ustedes, el aglutinamiento de varios partidos, especialmente el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y él era el que se estaba perfilando como candidato para la presidencia. Y sin embargo, él tomó la decisión de declinar en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente por tener una visión de más allá de lo que es yo voy a ganar las elecciones ahora y voy a ser presidente, o a lo mejor no, sino decir, no, hace falta una figura que realmente aglutine a todos los esfuerzos, a todas las visiones, a todos los diferentes tendencias que puede haber en la izquierda, ¿no? Y lo hizo. Por algunas personas fue criticado por ese hecho, yo creo que estuvo bien, y pues eso le da una gran presencia a su persona, ¿no? Ya en los últimos años de su vida, cuando ya era senador y que seguía muy activo en la política, desde luego, también formó parte de la COCOPA, ¿no? la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, y él mencionaba que tenía ciertas reservas, ¿no? Fue crítico con el ZLN, no se fue con la seducción de un idealismo romántico, ¿no? Yo creo que lo hizo correctamente, ¿no? Desde luego los zapatistas y las diferentes sociedades indígenas en México tienen razón, han vivido una explotación por siglos, ¿no? Y tienen razón en protestar, y tienen razón en rebelarse, y tienen razón en muchas cosas, ¿no?
pero hay ciertos giros, ¿no?, que no corresponden a eso, que a muchos no nos pareció que eran mejor. Pero bueno, eso sigue todavía en veremos, ¿no? Entonces, Heberto Castillo fue un hombre muy ilustre. Sus restos están en la rotonda de las personas ilustres desde el 2004. Y ahora paso a ver un poco la parte que tiene que ver con su saber técnico y de ingeniero, ¿no? Ahí se ve por un lado es una foto con una composición del esquema de construcción que se llama tridilosa. Ahí hay una frase que al final se las pongo porque es muy interesante. Su papel de crítico o de escritor, sus ensayos son verdaderamente de una claridad, una convicción para el que los leen, ¿no? Que dicen, bueno, este hombre de veras sí fue alguien que decía y hacía lo que estaba pregonando, ¿no? Y lo dice con toda honestidad, con toda claridad, sin ningún empacho, ¿no? Ahí se ve en la foto de colores de abajo uno de los experimentos que estaba promoviendo también, que finalmente no tuvo mucho resultado, pero que da cuenta de su espíritu siempre de búsqueda, ¿no? De hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, siempre pensando en las instituciones, su UNAM, donde fue egresado, pero también su Politécnico Nacional, donde fue maestro, ¿no? Y pues bueno, ahí está parte de lo que publicó, un poco como una pequeña muestra, diríamos, de producción. No es mucho en términos de lo que acostumbramos ahora y que nos exige el SNI y cosas de esas, ¿no? Pero es sustancial, es esencial lo que él escribió. En esa época, por cierto, los grandes pensadores y los grandes técnicos e investigadores no escribían mucho, ¿no? Por un lado no se les exigía la papiritis de ahora, ¿no? Y por otro lado, lo que decían lo decían muy bien y entonces era muy esencial, ¿no? Muy sustantivo. Esos libros de estructuras yo los estuve revisando y son verdaderamente unos libros para los cursos de estructuras de una ingeniería civil o de una arquitectura, muy claros, muy completos, muy sucintos, y ahí plantea, fíjense ustedes que también hay que ser honesto, ¿no? Como este invento de la tridilosa fue una tecnología que estuvo sujeta a patente y todo eso, en los libros no dice mucho, dice de qué se trata, pero no lo explicita, digamos, ¿no? Después resulta que se lo han virlado, ¿no? Ha habido individuos que lo han aprovechado sin tener derecho a ello, y bueno, ya quedó un poco como para el conocimiento general, ¿no? Y luego en la parte de abajo están sus libros de carácter sociopolítico, que son muy interesantes, ¿no? Que vale la pena leer. Yo creo que es una lectura que todo el mundo nos hace bien. Ahí se ven varios ejemplos de la tridilosa. En la foto de color naranja aparece el propio Heberto mostrándose dentro de la estructura. En esta otra composición pues son modelos de laboratorio para los alumnos, y luego ya también hay aplicaciones diversas en puentes, etcétera, ¿no? Se sabe que en el país ya hay del orden de 1 millón de metros cuadrados construidos con la tridilosa. Heberto fue un crítico acérrimo de la política petrolera, ¿no? Del gobierno de López Portillo y de Madrid, ¿no? Él decía que pues estaba mal la política, ¿no? Y creo que ahora lo podemos constatar. Y entonces estaba el proyecto de aplicar la tridilosa en la construcción de la torre de Pemex, pero dicen por ahí las malas lenguas que no se hizo porque, como era muy crítico de lo que estaba pasando, pues todavía conservaba estos enemigos, ¿no? Soy Jaime Cervantes de Gortari, soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Siempre me eduqué en escuelas públicas, desde el kinder hasta el posgrado. Actualmente trabajo como profesor, investigador, y mi especialidad es la ingeniería mecánica en el área de transferencia de calor.